Aquí estamos. Gracias por seguir con nosotros. Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Así se llama. Sí, así es. ¿Y qué está haciendo ese instituto? Nosotros, estamos haciendo muchas cosas. El programa nuestro tiene varias vertientes. Tú sabes que el instituto tiene básicamente tres funciones. Una, el instituto es la entidad a través de la cual se ejerce la función secretarial del Consejo Nacional de Migración. Yo, en tanto incumbente del instituto, soy el secretario del Consejo. En segundo lugar, y entonces eso supone que nosotros tenemos cierto manejo burocrático de las actas, hacemos las actas, nos aseguramos de la asistencia, ese tipo de cosas. Pero esa es solo una tarea. Luego el instituto es la entidad del Estado que forma al personal técnico, operativo del Estado en materia de gestión migratoria. En los 7 años que tiene el instituto, por sus aulas han pasado más de 10.000 personas. O sea, es una labor muy importante. Funcionarios incluyendo los militares. Incluyendo los militares. No, la formación de los militares es una parte muy importante. Por ejemplo, entre el instituto y el CESFRON hay una relación muy estrecha de cooperación. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con CESFRON y continuamente estamos viajando a la frontera, entrenando no solo a los oficiales, sino sobre todo al personal de abajo, que es el que trata con la gente. ¿Y en qué lo entrenan ustedes? Bueno, se da derechos humanos, se le dan una serie de técnicas para el manejo del trato de la gente que pasa por la frontera, se le da entrenamiento sobre lo que son las migraciones, o sea, hay todo un currículum. Wilfredo, pero siguen las críticas. Pero para terminarte, y además nosotros hacemos investigación. Nosotros sin data de calidad, sí, esa ha sido una de las tradiciones. Generamos, el instituto genera información muy valiosa permanentemente. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos impulsando, desarrollando todo un programa de medición continua de la oferta y la demanda de mano de obra inmigrante. Es un tema muy importante. Dentro de unos meses vamos a contar con la primera base de datos sobre la inmigración de trabajadores procedentes de Haití en los cultivos agrícolas, valga la repetición, en áreas que no son las tradicionales exportaciones, sino cultivos orientados hacia adentro, plátano, arroz, vegetal, todo eso, estamos haciendo un estudio. Y están dando resultados muy interesantes. Incluso ya se ha publicado un libro que yo no sé si te ha llegado. Sobre mano de obra. Sí, ya hay un libro. Yo no lo tengo, ¿no? El que sí conozco es el que hizo, bueno, hay varios libros, varios estudios sobre el tema de la mano de obra extranjera aquí, pero el de Cefasa. No, por eso ya es una cosa eso es muy viejo, vieja. Eso es muy viejo. Nosotros te digo, nosotros tenemos sobre la encuesta. Lo de Cefasa es una cosa. La encuesta que tú mismo dirigiste. Sí. Sí, fui el director técnico de esa encuesta. Me estoy refiriendo a la encuesta nacional de migración. Claro, lo que pasa es que esa encuesta, la ENI, que es muy valiosa. Era muy amplia. Y es la fuente principal, es información muy agregada. En el caso de la agricultura, los datos de la ENI nos permiten tener una idea del conjunto de la demanda, pero este estudio es muy específico. Es una cosa que desciende a nivel de los cultivos y del mismo se podrán sacar informaciones sobre el manejo del tiempo. Wilfredo, aquí, sentado ahí, nosotros entrevistamos al ministro de Interior y Policía apenas días después de que el Consejo Nacional de Migración había adoptado una serie de medidas que a nosotros considerábamos inaplicables, como por ejemplo la del 80-20. En cuanto a manera de obra, ningún empleador
debería tener más de un 20% de mano de obra extranjera. Sí. Le decíamos al ministro que él va a tener que echar para atrás, que él vino a defender muy fervientemente eso. Porque, ¿quién cultiva el arroz? La proporción es casi un 90%, o el banano, o las mismas hortalizas. El Valle de Constanza, por ejemplo, que todavía en los años 90 tú veías una presencia dominicana bastante alta, aunque muy perjudicial, porque estaban explotando a niños y niñas en ese valle. Hoy no se cultiva casi nada en ese valle sin la presencia de trabajadores haitianos. Ha pasado ya un tiempo que no ha dado la razón, porque no se pudo. Bueno, mira, Adalberto, este es un tema controversial. Evidentemente uno aspira siempre al cumplimiento de la ley y yo estoy de acuerdo en que necesitamos sentarnos en algún momento. Bueno, en primer lugar hay que tratar de cumplir la ley, pero hay que Pero esa hay que modificarla o no. Pero hay que sentarse realistamente, adaptar los instrumentos que ordenan esto con los cambios de la realidad. Me parece que ese es un tema importante que nos lleva a la necesidad de pensar, reenfocar las cosas. Sí, porque la mano de obra criolla tampoco quiere acceder a eso. Los datos que tenemos dicen que en esos cultivos que estamos estudiando, alrededor de un 90% de los trabajadores son o de origen haitiano. Sí, ¿descendientes o inmigrantes? Sí, exacto. Entonces, ese es un tema muy importante. Es un tema muy serio. Un tema serio. ¿Y la construcción? ¿Eso usted tiene? Pero a donde te voy es que el cultivo del arroz no es tanto el que más absorbe. No. Porque se ha tecnificado mucho. O sea, entonces sí. hay un alto nivel de tecnificación que si bien la mano de obra que se usa en el arroz es masiva y predominantemente de origen haitiano, el cultivo no lo es menos que el cultivo ha ido reduciendo el volumen de demanda absoluta de trabajadores por la mecanización. Ya no solo hay mecanización en la cosecha propiamente, sino en la siembra también. Sino en la siembra. O sea, ha habido cambios. En la fertilización. Pero, sin embargo, el cultivo del plátano, que es un alimento central. Y el guineo. Pero el guineo demanda menos. El guineo tiene como un 70%. Pero en el plátano, que es un cultivo generalizado en todo el país, y además tú que sabes de estos temas, que es de ciclo corto y se está produciendo en todo el país todo el año. Y hay una demanda enorme de mano de obra inmigrante de origen haitiano que va no solo a grandes fincas, sino también va a pequeñas fincas. Claro. Y en el plátano hay un gran peso de la mediana propiedad. Entonces, hay una generalización de esa mano de obra. En este momento, yo no puedo entrar en los detalles de ese esfuerzo, pero se hace un esfuerzo por crear mecanismos ordenadores y reguladores que no solo persiguen la regularización, sino que asumen un enfoque que a mí me parece el correcto, donde el tema del contrato de trabajo del empleador es el mecanismo de garantía de la estabilidad de esa mano de obra en el país. Y me parece que ese es un tema importante. El plan de regularización. Pero ahí viene exactamente. El plan de regularización en este momento está siendo auditado. Yo era partidario de un esquema más flexible, pero bueno, está siendo auditado. Y ese plan, a mi juicio, no niega este otro esquema. Al contrario, en algún momento tendrán que integrarse. Pero el punto central de este nuevo esquema es que la cuestión del contrato de mano de obra es un componente fundamental de la lógica regularizadora. Y yo creo que ese es un problema importante. Ahora, ese contrato, para muchos productores, es
No, es una camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza. Pero hay que someterlo a un si tienes un contrato laboral, tú tienes que garantizar los derechos laborales claro, al trabajador. Ahora, claro. Independientemente de su nacionalidad. Claro, y es así. Y eso implica dinero. En principio, en las conversaciones en las que yo he participado, en el instituto hemos promovido ciertos diálogos a propósito de esta encuesta, con los constructores, con los empresarios agrícolas, etcétera. Y yo te confieso que he visto una buena voluntad a buscarle una solución a esto. Hay un ejemplo de lo que se podría hacer, el guineo. El guineo es un ejemplo. Porque el guineo fue, la Unión Europea te dice, si ustedes quieren entrar al guineo aquí, tienen que cumplir con algunos estándares. Con ciertos estándares de derechos. De los trabajadores. Respetar a los trabajadores, respetar el medio ambiente. Y de la protección del medio ambiente. Y entonces los guineeros han hecho eso, pero fíjate el problema que se le presenta a estos productores. Ellos, por ejemplo, auspiciaron que todos sus trabajadores fueran regularizados. Y una vez regularizados, esos trabajadores son libres. Sí, ese es un problema. Y aquí mis amigos, mis colegas con quienes he trabajado durante años, tienen una posición muy radical que yo creo que no ve ciertas cosas, fíjate. Si bien el contrato no debe ser en términos ideales un mecanismo que restrinja derechos a la movilidad del trabajador, la verdad es que la regularización sin ciertos controles de la movilidad no asegura al trabajador, al empresario, la disposición de esa mano de obra. A no ser que la regularización sea generalizada. A menos que, exacto. Pero entonces eso supone un nuevo trato entre el Estado y los empresarios. Definitivamente. De porque forma fíjate, tal que se respeten derechos, se paguen salarios más altos. Y eso va a cuestionar. Porque el mercado laboral eso va a cuestionar es un mercado. La gente compra y vende, es una mercancía que se llama la fuerza de trabajo. Sí. Pero fíjate, son casos excepcionales lo que hicieron, el caso de los bananeros, como lo es el caso de los Vicini en el este, en San Pedro de Macorís, que también propiciaron que sus trabajadores. Sí, pero la inmensa mayoría en el caso de los Vicini son poca gente, claro. Son unos 7 u 8 mil personas que trabajan propiamente en labores agrícolas. El tema está, tú vas a tener situaciones como la construcción, que es un trabajador más temporero. Es un trabajador más temporero de diversos niveles de demanda tecnológica. Porque no es lo mismo un tipo que aplica una piedra que un tipo que pule piso. Y el otro tema es, mucha irracionalidad, es que aquí hay plantaciones agrícolas modernas. Así es. Importantes, inclusive muchas de ellas en la frontera, y son a veces las únicas empresas que generan, pero no hay mano de obra dominicana para trabajar en estas empresas. Y si tú vas a producir vegetales, por ejemplo, en alguna zona que yo conozco, o aguacate, y no cuenta con la mano de obra haitiana, olvídate de eso. Está claro que hay que tomar en serio la presencia de la mano de obra inmigrante haitiano. Wilfredo, pero le hacen redada cada rato, y se lo agarran preso, y se lo sacan, y chantajean a los... Está claro que hay que racionalizar esto. Pero a donde te voy es que la gente no quiere entender, pero el dominicano de hoy vive mejor que hace 20 años. Pero claro que sí. Y esa es la esencia de por qué no van a la agricultura. Claro. Y no a la agricultura. Y en gran medida eso tú hace que aquí, para hacer limpiar un patio, o construir una casita, tú tienes que buscar mano de obra haitiana, aunque sea una casita en hay un problema serio. ¿Serio? Un problema y una oportunidad. Claro. Un problema en el sentido de que genera cierto desplazamiento de la mano de obra local. Pero también es una oportunidad en la medida en que tenemos ahí un campo grande para mejorar salario, elevar el nivel de vida de la gente. Hay cantidad de cosas. Entonces yo no solo lo veo esto como un inconveniente, como un problema. Yo creo que el hecho de que haya escasez de mano de obra nacional revela también
que el dominicano promedio ha mejorado su nivel de vida. Definitivamente sí. Profesor, es imposible cerrar la entrevista sin preguntarle. Evidentemente no voy a entrar en el apelativo de que haga una valoración del trabajo de sus colegas en otras áreas vinculadas al tema migratorio. Pero cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, las imágenes que el país ha estado viendo, sobre todo este año, en casos como el de Ciudad Juan Bosch, que ha sido uno de los más sistemáticos y escalados, hablan de una falencia, de una carencia en el enfoque de derechos humanos en lo que tiene que ver con el tratamiento migratorio. Mira, yo creo que todo esto tiene que ser mejorado y yo creo que también hay toda una agenda de trabajo que hay que cubrir que permita una mayor cooperación e integración entre las agencias estatales vinculadas al tema. Yo creo que en la medida en que esto se haga, en la medida en que eduquemos a nuestro funcionariado, en que eduquemos a nuestros militares en esa cultura de los derechos, en la medida en que se evitarían situaciones como se la evitarían de las situaciones como la del mismo o sea, yo Bosch. creo que tenemos toda una agenda ahí que hay que asumir, que es un reto que se tiene que cumplir. Y yo te digo una cosa, hay una voluntad de las autoridades en el más alto nivel de ir por ese camino. Ustedes pueden tener la seguridad. Y esto no quiere decir que vamos a hacer oídos sordos y ojos ciegos ante estos problemas que ustedes plantean, pero hay una disposición que tiene que ser cubierta, pero yo insisto en que tenemos la oportunidad hoy de, pese a todos estos problemas que se han presentado, pese a todas estas cuestiones que están como a medio hacer, hay una oportunidad para armar por primera vez una política migratoria coherente que integre no solo los aspectos propiamente jurídicos, que es donde se han enfocado todos los programas, sino que también tenga una política laboral, tenga una política que establezca relaciones realistas con los empresarios, pero también que les obligue a ellos a cumplir con ciertas normas y compromisos. Aquí hablamos de que les regalamos la salud. No, hombre, no, eso no es un regalo. Y por otro lado, es importante el bendito muro, que lo traigo a colación, genera toda una suerte de posiciones distintas. Yo soy de los que entiende que este muro no puede ser comprendido sino en el marco de un esquema modernizador de las políticas de seguridad en la frontera. Y yo lo leo de esa manera. Todo esto es parte de un todo coherente de políticas con relación a Haití y en específico con relación a la migración y el intercambio económico. Si no se asume así, no vamos a avanzar. Entonces, el Consejo ha evaluado las medidas estas que tomamos, un paquete grande. La de las 9 puntos de... Sí. No, porque el Consejo no tiene que manejar eso, porque la mayoría de esas medidas no son migratorias. Pero la tomaron, la medida migratoria la tomaron ahí. Sí, pero a donde te voy es que el grueso de esas medidas son económicas. Bueno, pero es que deben de evaluarlo porque, óyeme, el resultado, aparentemente, Wilfredo, fue todo lo contrario a lo que se esperaba. Pero ahí hay que ser justo, Adalberto. Acuérdate que se comenzó con una muy buena disposición y voluntad del Ejecutivo de impulsar un nuevo esquema, un nuevo trato en las relaciones con Haití, marcado por una palabra, la cooperación. En el ínterin, independientemente de cualquier otra cosa, asesinan a Moïse y eso sometió a Haití a una crisis permanente y prolongada. Profundizó esa crisis y desorganizó lo que ya se había avanzado en materia de cooperación. Esa es la realidad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Qué lamentable. De modo, vamos a ver, tienen que venir para que nos hable de los resultados de la encuesta, del estudio. Bueno, ponlo en agenda, dentro de unos 2 meses, 3, vamos a tener esos resultados. ¿Oíste? Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración.
además un académico de larga data, gran amigo de este espacio, desde muchos años incluso creo que... Dicen que es uno de los que más sabe de inmigración en este país. Sí, una de las autoridades sin duda alguna. Gracias por habernos acompañado y a ustedes invitarles a que mañana a las 7 de la mañana, como cada día, nos encontremos a través de esta señal de Teleantillas. Recuerde que 1 más 1 es principio y fin de la comunicación.